Voy a compartir pantalla. Bueno, por favor me indican si están viendo la presentación. Sí, señora. En un segundito que esto no es segundo, es la primera web. Ah, bueno, es segunda web conferencia. Listo. Bueno, esta es bueno, esta yo creo que dice segunda web conferencia, pero creo que es nuestra primera web porque la primera fase fue un cuestionario. Bueno, me presento, mi nombre es Olga Ruiz, yo soy ingeniera de alimentos y los voy a acompañar en el desarrollo de este curso de sistemas de calidad y seguridad alimentaria. Bueno, para iniciar, bueno, este curso básicamente se desarrolla un proyecto por todo el desarrollo del curso. O sea, no son actividades independientes, son actividades que van entrelazadas una con la otra. Entonces, la idea es que apenas ustedes inicien con la elección de la línea de producción de alimentos, pues de ahí en adelante puedan llevar un seguimiento de la tarea y que al final puedan entregar un proyecto, un trabajo consolidado y bien trabajado. Bueno, aquí quiero resaltar algo y les pido disculpas porque en la guía de actividades las fechas están erradas. La fecha de inicio para esta segunda web comenzó el 2 de septiembre y finaliza el 18 de octubre. Si yo miro la guía de actividades que la tengo acá, la guía de actividades para la fase 2 dice que inició el 19 de agosto y termina el 1 de septiembre. Entonces, estas fechas que está acá no es de la fase 2, sino de la fase 1, que era la del cuestionario. Entonces, para que tengan presente, por favor, no se guíen por la fecha que está aquí en la guía. La guía sí es, y toda la información que está en la guía para la fase 2 sí es, pero las fechas no corresponden, ¿sí? Se nos fue con estas fechas mal. Pero entonces hago la aclaración para que tengan en cuenta que esta fase cierra el 18 de octubre. Son 175 puntos y la actividad va a ser una parte individual y otra parte colaborativa e inicia con la elección de la línea de alimentos, una línea de producción de alimentos. Entonces, ¿qué van a hacer en esta actividad? La actividad individual, ustedes tienen que hacer una infografía donde más que copiar conceptos, más que definir qué es qué, lo que yo quiero es que ustedes sí lean todo lo relacionado con programas por requisitos y sistema de HACCP, pero quiero que hagan un análisis sobre cuál es la relación de estos programas por requisitos, porque una depende de la otra o una apoya a la otra, porque las dos van de la mano, ¿listo? Porque obviamente eso lo tenemos que tener claro para el desarrollo de la línea de producción de alimentos que ustedes van a trabajar. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es como grupo, o sea, entre las 5 personas que hay en el grupo, ponerse de acuerdo y escoger una sola línea de producción, ¿sí? Pues en el foro todos pueden opinar, todos pueden escribir, unos querrán lácteos, otros querrán cárnicos, pero la idea es que entre todos, pues lleguen a un consenso y trabajen una línea de alimentos. Esa línea de alimentos es la que van a tener que aplicar toda la normativa, el sistema HACCP, qué programas por requisitos van a trabajar, tienen que hacer el diagrama de flujo y demás. Entonces, aquí para este periodo quisimos que fuera algo diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a involucrar una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, para poder desarrollar la herramienta de inteligencia artificial, ustedes ya tienen que tener claro qué línea de producción van a trabajar, porque dependiendo de esa línea, pues obviamente tienen que generar una base de datos en Excel sobre esa línea de producción de alimentos. Recuerden que de las 5 líneas de producción de alimentos, cada línea tiene un alimento diferente. Entonces, tienen que tener en cuenta que cada alimento tiene unas variables diferentes,
tiene un comportamiento diferente. Todo lo que se maneja de controles, de identificación de puntos críticos, de puntos de control, van a ser totalmente diferentes entre sí. ¿Listo? Entonces, pues quiero que tengan en cuenta eso. Entonces, ya cuando ustedes hayan generado con la inteligencia artificial esa base de datos en Excel, con esas variables que le va a arrojar el Excel, van a realizar un diagrama de flujo. Recuerden que el diagrama de flujo es un diagrama de bloques y en cada bloque tienen que identificar la etapa que va dentro de ese procedimiento de esa línea de producción o que va dentro de ese proceso de la línea de producción. ¿Para qué les va a servir ese diagrama de flujo? Para poder saber qué etapa o qué paso a paso va. Y así con esa etapa o con ese paso a paso, ustedes puedan identificar los puntos críticos de control, más que todo, y los controles que deben de realizar. ¿Listo? Obviamente, tienen que aplicar los 7 principios de Hazard, pero el diagrama de flujo, más que todo, es para identificar los PCC. Y como último punto, dependiendo de esa línea de alimentos, de ese proceso que tenga, tiene que identificar los tipos de trazabilidad y aplicarlos de acuerdo con la normativa escogida para la línea de producción. Yo cuando aquí hablo de la normativa es porque, bueno, tenemos una normativa general, que es la resolución 2674, que es la ISO 22000, que es el sistema HACCP, que todo lo tenemos que aplicar. Pero si ustedes se dan cuenta, para cada alimento hay una normativa, ¿sí? Cárnicos tiene una normativa, lácteos tiene otra normativa, frutas tiene otra normativa. Entonces necesito que busquen esa normativa porque la normativa, pues obviamente dice cómo se deben de manejar el alimento, qué variables, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros. Y obviamente, pues de pronto la trazabilidad también cambia un poquito porque obviamente de alimento a alimento, pues se va a trabajar diferente. Entonces, pues quería que tuvieran en presente esa parte. Entonces, antes de explicarles lo de la herramienta de inteligencia artificial, que es algo muy básico, es algo que ustedes ya manejan, sino que quise involucrar una herramienta de inteligencia artificial para que ustedes pues se sientan más cómodos, más confiados y tengan datos que no son inventados por mí ni inventados por ustedes, sino que les va a arrojar sobre una base de datos que ya se maneja, que de pronto son datos que son, pues no son inventados, pero sí son van de acuerdo a la línea de producción que están trabajando. Entonces, me parece importante aprovechar esa parte. En cuanto a los programas por requisitos, eh, pues hay bastantes, hay muchos, pero no todos aplican a la misma línea de producción, ¿sí? Entonces, básicamente, una línea de producción, para empezar, tiene que tener básico el plan de saneamiento, ¿listo? Entonces, dentro del plan de saneamiento ya está el plan de control del agua, limpieza y desinfección, control de plagas y la parte de residuos tanto líquidos como sólidos. Eso ya tiene que ir inmerso como tal. Ya ustedes deciden y tienen que argumentar el por qué van a involucrar otros programas prerequisitos. Entonces, algunos necesitará el programa de capacitación, otro tendrá un programa de trazabilidad, otro tendrá el programa de mantenimiento, control de temperaturas. Algunos necesitarán el control de alérgenos, otros no necesitan el control de alérgenos. Entonces, quiero que ingresen a mirar y analizar más que todo qué programas prerequisitos necesitan para apoyarse con el sistema Hazard. Recuerden que para que ustedes puedan aplicar sistema Hazard deben de tener muy buenas bases de higiene y limpieza en toda la línea de producción de alimentos y ahí es donde entran las buenas prácticas de manufactura. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan, voy a salir un momentico de acá y voy a ingresar a ver si puedo quitar esto un momentico acá. Bueno, ¿qué, qué herramientas de inteligencia artificial pueden trabajar ustedes? Las que ustedes quieran. Yo les voy a dar el ejemplo con Gemini. Ustedes pueden utilizar ChatGPT, pueden utilizar, bueno, las que tengan. Hay muchas, pero yo les voy a dar el ejemplo con ChatGPT.
con ChatGPT, perdón, con Gemini, que es el que yo manejo porque está aquí. Voy a mostrarles aquí un momentico la guía de actividades. Si ustedes tienen la guía de actividades a mano, aquí en el paso 3 les indica cómo lo pueden hacer. Entonces aquí dice que puede ser Gemini, ChatGPT o el que tenga. El hecho es que le genere una base de datos en formato de Excel, ¿sí? Con todos los registros, porque la idea es que entre usted más información le meta a la inteligencia artificial, pues él le va a arrojar una base de datos mucho más robusta, mucho más completa, que ustedes puedan aprovechar para montar su línea de producción de alimentos. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué me dicen? Que debo tener en cuenta variables como volumen en litros, grasa en porcentaje, temperatura en grados centígrados, grados Brix, peso del envase, volumen del envase, pero vuelvo y les digo, esas variables dependen del alimento que ustedes escojan. Si ustedes van a trabajar con cárnicos, pues no van a necesitar grados Brix, ¿cierto? Entonces, pues es que ustedes empiecen a mirar qué variables se necesitan para poder organizar su base de datos de acuerdo a la línea de producción que ustedes manejen. Entonces, por decir algo, yo voy a escoger kefir, ¿sí? Que es un lácteo. Bueno, esa era otra cosa que yo les quería explicar. Las líneas de producción están muy generales. Dice lácteos, dice frutas, dice cárnicos. Ustedes pueden escoger lo que quieren. De lácteos pueden escoger una línea de procesos de yogur, de kumis. En mi caso voy a escoger kefir o van a escoger helados. Bueno, lo que ustedes quieran. Para cárnicos, algunos escogerán embutidos, otros escogerán jamones. O sea, es bastante lo que hay en alimentos. Entonces ustedes pueden escoger y pueden hablar con sus compañeros y decir, bueno, qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar para que todos lleguen como a la misma, a la misma decisión y se sientan cómodos trabajando con la línea que trabajaron. Entonces, pues básicamente yo qué le voy a decir a la herramienta, pues ya como cuando yo ya tengo mi línea de producción, que es la línea de Kefir, entonces yo le voy a decir que me generar una base de datos en Excel para la línea de producción de kefir. ¿Sí? Que kefir es una bebida láctea. ¿Listo? Teniendo en cuenta, entonces aquí es donde ustedes ya tienen que haber investigado sobre el alimento. Entonces, si ustedes van a escoger un alimento, tienen que investigar qué variables van implícitas en esa línea de producción. O sea, variables que correspondan a esa línea de producción. No se pongan como locos a meter variables porque se me ocurrió. No. Investiguen qué se necesita en esa línea de producción de alimentos. ¿Listo? Porque yo lo que necesito son datos para poder trabajar sobre mi sistema HACCP. Entonces, ¿para qué fit que yo necesito? Yo necesito volumen, ¿cierto? Volumen, ustedes si quieren le pueden dar el volumen, entonces yo le puedo dar 1000 litros, ¿listo? 1000 litros. Temperatura, ¿cierto? Que me genere temperatura, volumen, temperatura, acidez, de pronto pH, de pronto envase, qué tipo de envase. Puedo decir también volumen del envase, ¿sí? O sea, esas variables que ustedes vayan a indicarle a la herramienta tienen que haber sido ya investigadas, ¿listo? Porque si de pronto le meten una variable que no corresponde, pues de pronto de botan unos datos que van a tener después problemas para poder identificar bien los puntos críticos de control. Listo, entonces le estoy diciendo que me den una base de datos en Excel para la producción de café, teniendo en cuenta volumen, temperatura, acidez, pH, tipo de envase y volumen de envase. Bueno, aquí lo dice muy sencillo, pero ustedes allá obviamente lo van a hacer de una manera más completa que que la herramienta les pueda generar. Entonces, ¿qué me generó aquí la herramienta? Me generó fecha,
hora, me sacó hasta lote de producción, volumen de fermentación y aquí ya empiezan los datos. Entonces aquí ya me dice que la temperatura en grados centígrados está en 22,5, la acidez está en 0,95%, pH 4,3, me dice que el tipo de envase de la botella es de PET, o sea, es de plástico PET, polietileno, volumen de envase en mililitros, 500 mililitros, entonces ya él automáticamente le puso que se puede empacar en botellas de 500 mililitros, cantidad de envases 2000, observaciones, inoculación inicial. Entonces él me tomó, no me puso fecha, pero lo que yo veo es que él me sacó varias variables para un mismo lote. Si se dan cuenta, los primeros cuatro datos son de un solo lote, del lote 01 para 1000 mililitros, para 1000 litros, perdón. Y me botó varios datos, ¿sí? Entonces, en la primero me puso inoculación inicial, en el segundo me puso un control para 8 horas, el tercero un control para 16 horas y ya al final, pues la fermentación. ¿Cuánto puede fermentar un kefir? Entre 18 24 horas, 48 horas. Eso también ustedes lo pueden establecer. Yo no lo puse ahí, pero yo le puedo establecer para un tiempo de fermentación de 48 horas o para un tiempo de fermentación de 24 horas. ¿Listo? Eso ya lo ponen ustedes de acuerdo a lo que tengan. Y también me botó lotes, otro lote. Entonces, para el lote 02, entonces fíjense que las variables son diferentes. Entonces, aquí para temperatura, la temperatura siempre ha sido como la misma, está entre 22 a 22,5 porque esa es la temperatura de fermentación del kefir. Del yogur va a ser diferente. La temperatura para fermentación del yogur es de 37 grados, 36 grados más o menos. Para el kumen va a ser otra temperatura, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, que las variables van a ser diferentes. A pesar de que es del mismo alimento, que es un lácteo, difiere en el tipo de producto que van a trabajar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Si se dan cuenta aquí, la acidez me varió bastante, pues dependiendo de la fermentación. Entonces, la idea con el kefir es que a más tiempo, más fermentación, ¿listo? A más tiempo, más acidez. De pronto se sube un poquito más el pH. Entonces, eso es lo que quiero que miren. Entonces, ya con estos datos, con esos datos que le bote, usted ya arma su diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, en el diagrama de flujo ya me van a poner variables con valores específicos. Entonces, si me dicen que acidez, por decir algo en la fermentación, entonces fermentó 8 horas, entonces a las 8 horas quedó con una acidez de 0,9, quedó con un pH de 4,2, ¿sí? A una temperatura de 22,8. ¿Listo? Entonces, esto les va a ayudar mucho a tener como una visión más específica del producto que están manejando. No sé si hasta aquí he sido clara, Laura. Hola, profe, sí, hasta ahí está claro. Bueno, listo. Entonces, con esta información, ya ustedes deciden cómo van a manejar toda la información que quieran que les aparezca dentro del diagrama de flujo, teniendo en cuenta la base de datos de ese Excel. ¿Listo? Esa es la primera parte, que ustedes armen ese diagrama de flujo. Vamos a mirar primero. Entonces dice, ya propusieron la línea de producción de alimentos, ya sacaron su base de datos en Excel y ya en el cuarto paso van a hacer un diagrama de flujo. Entonces, realizan su diagrama de flujo, que más adelante les voy a indicar cómo es, y ya empiezan sobre ese diagrama de flujo, ya arrancan a aplicar los principios de Hazel, que ustedes ya los tienen que haber revisado. Bueno, este es una presentación de una infografía de una estudiante que me gustó bastante porque me parece que es muy completo. Ella explica o ella nos dice que ahí pone la relación de PPR y Hazard como una pirámide. Entonces, en la base, lo que les decía, en la base está
toda la parte de lineamientos de sanidad, de higiene y de limpieza. Entonces, nosotros arrancamos con unos puntos de control o con unos controles básicos que pueden ser muy básicos, pero que son importantes a la hora de implementar otras normativas o de implementar otros sistemas de controles. Entonces, ella me dice que aquí en la base de la pirámide, ella arranca con un plan de saneamiento donde está pues el abastecimiento de agua, el control de plagas, están los POEs, es un plan de saneamiento. Y unos PPR como es la capacitación del personal y bueno, solamente puso capacitación del personal, pero todos los PPR que les acabé de indicar pues están acá. Importante los POEs, los procedimientos operativos estandarizados de sanidad. Es importante que vayan muy de la mano de las buenas prácticas de manufactura y de ese plan de saneamiento. Entonces, esto es lo primero que hay que montar en un proceso de alimentos o en una línea de producción de alimentos. Cuando ya tengamos eso, entonces ya podemos empezar a trabajar con otras normativas. Esta base, eso que es BPM, pues, con el plan de saneamiento, tiene que ir basado en la resolución 2674, ¿listo? Entonces, aquí no lo indica, pero la normativa que aplica es la 2674. Sobre la 2674 ya empezamos a trabajar con sistemas HACCP, ya empezamos a trabajar con ISO 22000, ya empezamos a trabajar de pronto con la resolución 719, que es de peligros, de la clasificación de los alimentos. Recuerden que hay unos alimentos que pueden ser más susceptibles a peligros más altos que otros. Entonces, también mirar esa normativa y ver la normativa también muy, muy específica de cada alimento. Entonces aquí me dice que sobre esta base que tenemos, que es los procedimientos operativos, los buenas prácticas de manufactura, yo ya puedo determinar los análisis de peligros, ya puedo determinar mis puntos críticos de control, mis límites críticos, ya puedo monitorear y puedo tomar acciones correctivas. Aquí, ¿qué le cambiaría a esta lámina? Que aquí en la pirámide de pronto ya no va Hazard, porque Hazard, ella ya lo está diciendo que está en el segundo nivel. Aquí en la pirámide, en vez de HACCP, yo pondría ISO 22000. ¿Listo? Entonces, yo aplico HACCP y ya puedo pasar a la norma ISO 22000 y yo diría que ISO 22000 y HACCP también van muy de la mano. Y aquí arriba, más arriba de la pirámide, podemos, o sea, ella puso solamente 3 niveles, pero yo pondría muchos más niveles, porque encima de HACCP y encima de la ISO 22000 irían las certificaciones internacionales, ¿sí? Que es lo que utilizamos nosotros para hacer exportaciones. Y si nosotros seguimos ahondando, podemos seguir mucho más para arriba, porque obviamente tenemos que llegar a poder abarcar muchas más cosas. Entonces, nosotros empezamos a nivel local, pero la idea es llegar a nivel global, que podamos exportar, que podamos llevar a otros países, que podamos llegar a otros lugares, a otras poblaciones, pero eso lo tenemos que basar en la norma internacional. Entonces, más adelante vamos a ver un poco de la norma internacional para que ustedes entiendan y comprendan cómo es que se maneja. Pero por ahora nosotros solamente vamos a manejar esta parte que estamos aquí implícitas mirando en la pantalla. ¿Listo? Bueno, entonces en este orden de ideas vamos a hacer un repaso de qué es cada cosa. ¿Listo? Yo empecé por Hazard porque básicamente el punto central de este trabajo es el sistema Hazard. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, yo sé que ustedes ya lo conocen, que HACCP es una sigla en inglés, ¿cierto? O sea, HACCP son las siglas de identificación de puntos críticos de control, pero en inglés. En español, pues es APPC, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice? Que es un sistema que nos sirve para qué? Para identificar los peligros, básicamente. Identificamos los peligros. Una vez identificamos los peligros, vamos a evaluar si ese peligro es consecuente o puede generar un daño al consumidor. Y después, cómo yo puedo controlar o erradicar ese peligro, ¿sí? La idea que tenemos que hacer con nuestra línea de producción de alimentos, que es mantener la inocuidad. Y la inocuidad es simplemente evitar que el alimento pueda causar daño al consumidor.
¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de identificar, evaluar y controlar, estamos también mirando que más que corregir, tenemos es que prevenir. ¿Listo? Entonces, para poder prevenir, nosotros tenemos que identificar puntos críticos de control, puntos de control, hacer monitoreo y hacer seguimiento para evitar contaminaciones futuras o para evitar que puedan haber contaminación por cualquier peligro que se pueda presentar. Entonces, hazard es eso, controlar los peligros en mi línea de proceso, que es lo que estamos buscando básicamente. ¿Qué es la ISO 22000? Bueno, mientras hazard no es una norma, es un sistema que se aplica. ISO 22000 sí es una normativa. Y más de una normativa, es una norma internacional que hace parte de una familia muy grande que la ISO, que la ISO no solamente la ISO 22000, sino también tiene la parte de calidad, tiene la parte ambiental y en esta parte de la parte de inocuidad. Entonces, es un pedacito de una normativa internacional muy robusta, ¿cierto? Que la idea es que sea transversal para todas y que todas podamos manejar pues encadenadamente. Entonces, la ISO 22000, que es una norma internacional, lo que nos habla es de que define todos los requisitos para poder montar un sistema de gestión de seguridad alimentaria, ¿sí? Para poder montar ese sistema de gestión de seguridad alimentaria tiene que estar alineada con las otras normas, de lo contrario no se podrá hacer. Y una de ellas es alinearse también con la ISO 9001 del sistema de calidad, que podría ser, o también que se alinee con el sistema ambiental, que sería lo ideal. Y el apoyo es el sistema HACCP. Entonces, con el apoyo del sistema HACCP vienen los programas prerequisitos. Entonces, dentro de los programas prerequisitos estamos hablando de las buenas prácticas de manufactura que son establecidas por la resolución 2674 y por la legislación sanitaria vigente para cada tipo de establecimiento, dependiendo del alimento que estén manejando, ¿sí? Entonces, me dicen que para poder aplicar el sistema HACCP, tenemos que identificar unos responsables. Y para identificar esos responsables, pues tenemos que empezar a formar a los manipuladores de alimentos mediante el programa de capacitación. Y ese programa de capacitación lo que me va a garantizar es que las personas que están manipulando los alimentos conocen sobre todos los aspectos relacionados con implementación e higiene de alimentos. Yo tengo que garantizar que toda mi parte operativa conozca sobre implementación y aplicación de higiene en los alimentos. De lo contrario, pues no puedo aplicar el sistema HACCP y no puedo seguir con con la aplicación de la normativa. También me dice que está el programa de mantenimiento preventivo de áreas, equipos e instalaciones, que es importante que para poder controlar y para poder hacer seguimiento a los procesos, pues todos mis equipos, utensilios o materiales que utilice deben de estar calibrados, deben de estar trabajando bien, sin fallas y demás, porque lo contrario no voy a poder hacer un control y un seguimiento. Y a la mano va el programa de calibración, ¿sí? Entonces, si todos mis instrumentos de medición están calibrados, puedo garantizar que las variables que me dio esa herramienta artificial las puedo mantener. Entonces, si me dice que debo tener una temperatura de 22 grados centígrados, pues que el termómetro que estoy utilizando esté calibrado y siempre me marque la temperatura que es y no de pronto una temperatura errada que va a permitir que se salga de control, pues esas variables y puede haber una contaminación. Entonces, importante el programa de calibración. También nos dicen que el programa de saneamiento, pero ya hablamos que el programa de saneamiento sí o sí va, ¿listo? Porque eso es de ahí arrancamos para un buen manejo de higiene y control de calidad de los alimentos. También estamos hablando de control de proveedores de materias primas, porque tenemos que identificar proveedores que nos garanticen materias primas de buena calidad y también que ellos estén certificados y me digan que las materias primas que manejan pues me garantizan la inocuidad. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Planes de muestreo para poder estar mirando y checando de pronto contaminación biológica, ¿cierto?
Entonces, hacer muestreado periódicamente, enviar a los laboratorios y así verificar que lo que yo estoy aplicando en mi línea de proceso está funcionando. Y obviamente la trazabilidad para todo, materias primas, para el proceso, para todo el producto terminado. Aquí faltan muchos más planes prerequisitos, pero igual es lo que les digo, ustedes ya analizarán y verán cuáles se deben aplicar para la línea de control de procesos de alimentos. Cuando ustedes estén aplicando el sistema HACCP, van a encontrar que tienen que identificar puntos de controles y puntos críticos de control, que son dos cosas diferentes. Yo veo que a veces los estudiantes se confunden mucho con esto. Les pido, les pido que identifiquen los puntos críticos de control y lo que me identifican son puntos de control. ¿Qué son los puntos de control? Los puntos de control es lo que mirábamos ahorita en la base de la pirámide. Todas las actividades de limpieza que yo hago para poder prevenir o eliminar un peligro o reducirlo a nivel aceptable. Si una etapa no tiene punto de control, yo no puedo identificar los puntos críticos de control. ¿A qué me refiero? Si cada etapa no me garantiza que tiene una higiene mínima o una higiene de alimentos, yo no puedo empezar a aplicar el sistema HACCP porque no voy a poder hacer todo el desarrollo del sistema. Entonces, todas las etapas deben de tener punto de control. Si no tiene punto de control, hay que montarlo. Entonces, ese punto de control va dirigido hacia las variables, mantener humedad, temperatura, envasado, aditivos y demás. Y obviamente que haya un control de limpieza y demás. Mientras tanto, el punto crítico de control son todas esas actividades o son esas etapas dentro del proceso que son importantes que se deban controlar porque puede salirse de control y causar una contaminación. Entonces, es como escoger las etapas que son las que tienen más riesgo o las que tienen, o son esas etapas que tienen la responsabilidad de mantener la inocuidad del alimento, porque de pronto después de esa etapa ya no se puede hacer nada. ¿Sí me hago entender? O sea, es la última etapa en la que sí o sí puedo eliminar el riesgo. Si no la elimino ahí, ya no puedo hacer nada. Entonces, es esa actividad, o sea, el punto crítico de control da en la actividad que es límite para poder eliminar el riesgo, ¿listo? O para poder prevenir el riesgo. Entonces, es esa etapa, entonces, esos puntos críticos de control puede ir en una etapa, puede ir en dos etapas o puede ir en tres etapas, dependiendo de el análisis que ustedes les hagan a la línea de procesos y que sean muy acertados para poder eliminar ese riesgo que se pone. Aquí tengo, perdóname un segundo, yo subo esto por acá. Listo. Aquí tengo un diagrama de flujo. Eso es como de pollo. Así debe ser el diagrama de flujo que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Porque hay tres, yo diría porque hay tres diagramas de flujo. Lo que pasa es que hacen un diagrama de flujo por separado. Uno para el envase, otro para el alimento, que es el pollo, y otro para los insumos, o no insumos, sino para los, como los ingredientes que van añadidos más adelante. ¿Listo? Lo pueden hacer así o lo pueden hacer central con un solo diagrama de flujo. Lo que yo sí quiero es que ese diagrama de flujo sea muy bien detallado del proceso que van a realizar. Por eso, vuelvo, insisto, yo les puse la herramienta de inteligencia artificial para que la herramienta de inteligencia artificial les botara todos los datos que pudieran para poder complementar el proceso que ustedes van a manejar. Aquí en este diagrama de flujo solamente está el nombre de las etapas, pero en el diagrama de flujo que yo les pido deben ir el nombre de las etapas, deben ir las variables, todas las variables que les bote la base de datos, la pueden poner afuerita de la cajón, eh, tiempos, temperaturas, acidez, pH, volumen, todo lo que consideren
para poder complementar y para poder nutrir ese diagrama de flujo, porque con un buen diagrama de flujo, ustedes pueden identificar muy bien los puntos críticos de control. ¿Listo? Entonces, fíjense que el diagrama de flujo no es otra cosa sino el paso a paso del proceso. Entonces, desde que llega la materia prima hasta que sale el producto ya terminado. Entonces, aquí el pollo me está diciendo que entre el pollo, recepción el pollo, ¿cierto? Fíjense que entre recepción y cocción hay una etapa que está ahí de almacenamiento. ¿Listo? Entonces, puede ser que llegue el pollo, pero no lo pasan directamente a producción, sino que lo pasan de pronto a refrigeración o congelación para ahí sí sacarlo y pasar al siguiente proceso. Entonces, va a decir que entre recepción y cocción hay un almacenamiento. Entonces, ahí deben haber temperaturas de refrigeración o temperaturas de congelación, tiempos de refrigeración, bueno, envase, todo lo que contenga esa parte. Siga cocción, entonces en cocción que deben ir los mismos tiempos y temperaturas, escurrido de pronto acidez, desmechado, el desmechado pues cómo debe ser el desmechado tanto tiempo, o si el desmechado se hace a una temperatura o tiene un tiempo estipulado para hacer esta labor o demás. Este llenado ya se refiere al envase. Entonces, fíjense que aquí en llenado ya entra el envase, pero el envase hay un diagrama de flujo donde dice que tuvo que haber pasado por una limpieza. Lo mismo, la limpieza tiene que ser con calor, temperatura, tiempos y demás. Y por el otro lado está entrando me imagino que un concentrado para darle sabor al pollo. ¿Listo yo? Yo diría por decir algo, si de pronto es un pollo encurtido o es un pollo que va conservado en una salmuera. Entonces, importante que pues que entren estas dos líneas aquí. Después dice que hay una evacuación de aire para generar vacío, un sellado, hay un tratamiento térmico, un etiquetado, un almacenamiento y un despacho. ¿Listo? Entonces, así más o menos, así debe quedar el diagrama de flujo, pero más completo, ¿listo? Más completo con las variables que ustedes van a determinar en este artificial. Bueno, listo. Profe, Señora, qué pena la intervención. Es que un compañerito ahí en el chat está haciendo como una pregunta. mm, Porque es que cotidianamente, digamos, cuando uno, pues lo que sabemos como hasta el momento, cuando uno hace el diagrama de flujo, entonces uno en el costado izquierdo pone como las variables cualitativas y en el derecho las cuantitativas. Está bien hacerlo así, digamos ahí poner cocción, pues ejemplo, ¿no? Cocción, qué temperatura, en tiempos, pues cuánto tiempo tiene que tardar la cocción, así. sí, está bien. Ajá, sí, señora. Este es solamente un ejemplo como para que ustedes se hagan una idea. Pero sí, obviamente, como tú lo estás diciendo, está bien. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me lees la pregunta de tu compañero? Que es que yo no puedo ver el chat. Pues es como básicamente lo mismo, profe, en el diagrama Eh, no se especifican temperaturas o tiempos, como a un costado, ambas. ¿sí? Es lo que yo te Ajá. pregunté. Sí, exactamente. Ujú. O sea, cuando yo les dije que cuando la inteligencia artificial les va a arrojar muchos datos, entonces, obviamente no se puede poner, no se puede llenar de letra, ¿cierto? Porque es un diagrama de flujo, pero que sí sean muy claves con las variables o con los datos que van a colocar. ¿Para qué son esos datos y esas variables? Para que ustedes puedan observar el proceso, puedan identificar con temperaturas, tiempos, acidez y demás, dónde se puede generar un riesgo de contaminación, ¿sí? Cuando hay temperaturas, cuando hay variables de temperaturas, ahí sabemos que se debe ser muy exigente con el cumplimiento de la temperatura, porque si no se cumple con la temperatura, puede haber un daño al alimento o el alimento se puede contaminar o demás. ¿Listo? Entonces, con eso ustedes se dan cuenta en qué parte de esa etapa, en este caso del pollo, en qué parte de esta etapa del proceso de pollo puede haber un último tratamiento que ahí sí o sí se elimine el peligro biológico, porque cuando hablamos de carnes, pues el peligro es biológico, ¿cierto? Microorganismos. Entonces, en esa parte en donde yo puedo eliminar y es mi última oportunidad de eliminar ese riesgo biológico. Entonces, para eso debo tener muy bien estipulado el paso a paso
y las variables que ustedes van a colocar y demás. Entonces, por eso les digo que lo complementen lo más que puedan. Vale, profe, Eh, digamos un ejemplo. em, si son, digamos, tres etapas críticas, entonces cuando hagamos ese diagrama de flujo, un ejemplo, se me ocurre. Digamos que sea cocción, que cocción puede ser un punto crítico de control. ajá, Etapa de envase también, pues teniendo en cuenta que ajá, se quede con aire o algo, ¿cierto? Entonces, sí. digamos en cocción, entonces ahí marcamos PCC y ponemos cuál es el punto crítico de control, ¿sí? Sería PCC 1. Si van a Ah, no sacar lo más de un detallamos PCC, ahí. los enumeran. Sí, si van a sacar más de un PCC, los enumeran. Entonces, cocción, PCC 1. Llenado, PCC 2. ¿Sí? Sí, eso es lo que Ah, tú bueno, me estás diciendo. listo, ¿Listo? profe, pero no se marcan ahí en el diagrama de flujo. Sí, 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 los pueden marcar para que tú te Mm. hagas, porque es importante que ustedes identifiquen cuáles son los procesos. Es que el diagrama de flujo es clave para la identificación de puntos críticos de control. Entonces, ustedes los pueden poner al ladito donde son los puntos críticos de control, porque después, para hacer el monitoreo y seguimiento, ustedes necesitan ver las variables, los límites críticos y demás. Entonces, para eso van a requerir por la información del diagrama de flujo. Listo, profe, bueno, señora. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces básicamente es eso. O sea, esta parte es clara. De una vez se lo estoy diciendo para que lo puedan tener en cuenta. Entonces, este es el árbol de decisiones. Bueno, ese árbol de decisiones a veces cuesta bastante porque algunos lo interpretan de una forma, otros lo interpretan de otra forma. Entonces, toca tener mucho cuidado. Entonces, cuando yo les hablaba, ¿se acuerdan que yo les hablaba de los puntos de control? Esos puntos de control que yo les decía, sí o sí tiene que haber un plan de saneamiento, sí o sí cada etapa debe tener buenas prácticas de manufactura, sí o sí cada etapa debe tener pues, sí o sí debe tenerlo. Si no lo tiene, tiene que implementarlo. Entonces, a eso vamos con esta primera pregunta. Dicen, ¿existen medidas preventivas de control? Entonces la flechita dice no. Entonces, acá abajo dice, ¿se necesita control en esta fase por razones de inocuidad? Obviamente sí. Entonces, si dice sí, entonces se tiene que devolver. Aquí dice modificar la fase, pero más que modificar la fase es que monten un punto de control acá, porque sí o sí lo tiene que necesitar. Sí, es difícil que digan que no, porque obviamente, o sea, para poder evitar una contaminación o algo, debe haber un punto de control. ¿Listo? Entonces, este primer paso sí, sí lo deben de cumplir. Entonces, si cumple, si dice sí, existe una medida de control porque tiene buenas prácticas de manufactura, porque yo tengo los programas prerequisitos de saneamiento de agua, bueno, en fin, entonces decimos que sí. Entonces seguimos al siguiente paso. ¿Listo? Entonces dice, ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable o posible presencia de peligro. Entonces ahí es donde tienen que empezar a analizar. Como ustedes lo van a hacer para cada etapa, entonces tienen que decir, bueno, aquí sí puede, lo que tú me estás diciendo, una cocción. Para mí cocción me parece que es una etapa en donde hay temperaturas y obviamente ahí es como la primera oportunidad de empezar a bajar esa reducción de carga microbiana, ¿cierto? Entonces, si ustedes me dicen que sí, entonces fíjense que si ustedes dicen sí, automáticamente lo lleva a que es un punto crítico de control. Entonces, para ustedes, ahí ya identificamos el primer punto crítico de control. ¿Listo? Entonces, cuando identifiquen ese punto crítico de control, en la siguiente etapa tienen que empezar otra vez desde la primera parte. ¿Sí? Porque ya aquí, pues ya a ustedes les mandó un punto crítico de control y ahí ya termina esa parte. Ya no van a necesitar más, para esa etapa, ya no van a necesitar más los siguientes pasos. No sé si me hago entender. Qué pena la bulla, pero es que con el partido de Colombia como que la gente se alborota. Entonces, no sé si me hago entender. Entonces, cuando ya identifiquen el primer punto crítico de control, entonces en esa etapa, pues ya paran ahí. Y siguen analizando las siguientes etapas desde la primera fase. Entonces, existen medidas preventivas de control.
Entonces hacen la primera pregunta, siguen a la siguiente. ¿Ha sido esta fase específicamente conseguida para...? Entonces vuelven y analizan. Si de pronto no lo consideran, entonces siguen a la siguiente pregunta. ¿Podrían producirse una contaminación por peligros identificados? Si ustedes me dicen sí, se necesitan, entonces, bueno, se eliminan los peligros identificados, se reducirán a su posible presencia a un nivel aceptable. Si me dices que sí, que ahí se pueden reducir con los controles, pues no es un PCC. Pero si me dicen que los peligros identificados o se reducirán su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior, si me dicen que no, o sea, que no hay una fase más adelante que pueda eliminar ese peligro, pues es un punto crítico de control. En el caso aquí del diagrama de flujo, el último proceso térmico es el tratamiento térmico, de ahí para adelante no hay más. Entonces yo diría que el último chance para eliminar carga microbiana es este tratamiento térmico, o sea, más adelante no hay otra etapa que elimine la carga microbiana, ¿sí? Entonces si no hay otra etapa que elimine la carga microbiana, pues ahí es donde yo tengo que aplicar un punto crítico de control. ¿Listo? ¿Si me hago entender? ¿Si más o menos me entienden? Entonces es que ustedes puedan coger cada una de estas etapas con mucho cuidado y aplicar este diagrama de árbol, este árbol de decisiones, ¿sí? Entonces ya ustedes se ponen de acuerdo y empiezan a determinar, bueno, yo diría, pues, porque algún compañero diría, no, a mí me parece que cocción no es un punto crítico de control, llenado sí. Pues para mí no son tres puntos críticos de control, sino solamente son dos puntos críticos de control. Otra persona dirá, no, para mí solamente hay un punto crítico de control y es tratamiento térmico, porque es el único que vale sí o sí. Entonces, esto lo que yo quiero que entiendan es que los puntos críticos de control son para que el proceso sea seguro y ustedes puedan hacer un seguimiento y un control a ese proceso sin que se les vaya a salir se les vaya a desviar de las variables que tienen. Entonces, pues la idea no es que nos llenemos de puntos críticos de control porque no podemos monitorear cuatro o cinco etapas, es muy difícil. La idea es que ustedes identifiquen puntos críticos de control claves, que con esos dos puntos críticos de control o máximo tres puntos críticos de control puedan hacer un buen seguimiento o un buen control para para la parte de inocuidad. Entonces, entonces, por eso les digo, vayan armando primero su base de datos y un buen diagrama de flujo. Yo creo que concéntrense en eso, en armar un buen diagrama de flujo. ¿Listo? Y pues a medida que vayan trabajando, pues me pueden ir haciendo llegar los avances y los vamos mirando. Igual, pues esta web conferencia yo simplemente la voy a explicar muy general porque voy a hacer 3 sesiones de CIPAS. Entonces, en esos CIPAS ya puedo eh, ver mucho más a detalle pues el trabajo que ustedes van desarrollando. Entonces la idea es que ustedes vayan desarrollando el trabajo y me vayan presentando los avances de cómo consideran ustedes que pueden trabajar y pueden aplicar ese sistema HACCP. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí cuando ya ustedes han identificado los puntos críticos de control, que aquí identificaron etapa, bueno, pues la miro aquí, así. Ellos aquí en el ejercicio identificaron dos, es un ejercicio, simplemente es un ejemplo. Identificaron la recepción de pechuga de pollo y el sellado. Entonces, si ustedes identificaron de pronto cocción y tratamiento térmico, entonces lo que tienen que hacer es que para cada etapa tienen que identificar o tienen que argumentar el peligro que se puede presentar. Aquí en recepción de pechuga de pollo me están diciendo que puede haber contaminación por salmonela y por otras bacterias. Y ensayado, que es el envase, que lo me decía Laura que el del envasado es importante, puede haber contaminación por Clostridium botulino, que se da mucho en los envases. Entonces aquí ponen los límites críticos de control. Entonces, ¿cuáles son las variables que tengo que controlar y cuáles son los rangos? Que esto ya lo deben de tener ustedes porque ya se los dio la base de datos que sacaron de la herramienta de inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, como ya teniendo los límites de control, o sea, si les dice por decir algo que debe tener un máximo de 80 grados centígrados, por decirlo así, entonces tienen que mirar un rango
en el que ustedes puedan jugar para evitar que se les salga de desviación. Entonces ya ese rango ustedes lo ponen. Entonces hay un límite de control y va de tanto a tanto. El monitoreo, ¿cómo lo van a hacer? Entonces aquí dice tipo de acción, tomar temperatura, frecuencia, al llegar el pollo y responsable en el analista de calidad. ¿Listo? También dicen tomar tiempo durante el recibo, analista de calidad. Otra variable es la parte microbiológica, entonces no puede haber presencia de ninguna bacteria. Entonces aquí están diciendo que es ausencia de Salmonella, Campylobacter. Entonces aquí ya tienen que hacer muestreos, llevarlos al laboratorio. El laboratorio les tiene que dar un certificado o el proveedor les tiene que dar un certificado de que hay una ausencia de esta bacteria en la recepción de pechuga del pollo. Entonces, en el monitoreo, ¿cómo van a hacer? Al recibir el pollo y lo va a hacer el analista de calidad. Y si de pronto no cumple, pues la acción va a ser no recibir el pollo o devolverlo. Bueno, ya lo decía. Dígame, John. John me levantó la mano. Profe, el compañero no tiene micrófono, pero él hizo una pregunta, te la voy a leer. Ajá. Cuando no se dispone, por ejemplo, de una máquina selladora en una empresa de alimentos que envasa, ¿cómo se puede indicar esa medida? Si el proceso se hace de modo manual, es decir, en empresas no tan tecnificadas. Bueno, cuando el proceso es manual, bueno, ya el asunto cambia porque obviamente, así sea manual, ustedes tienen que apoyarse de alguna máquina, ¿cierto? Porque igual pues el sellado se tiene que hacer siempre con algún artefacto. Entonces ustedes tienen que decidir si esa máquina que van a emplear, así se maneje manual, pues debe tener unas condiciones, ¿cierto? Entonces, primero que todo, el equipo, es que ahí es donde voy. Primero tienen que ustedes que revisar la normativa, la resolución 2674, donde dicen cómo deben ir en qué material deben ir fabricados los equipos, los utensilios y demás. Desde ahí arrancamos. Entonces, así ustedes lo hagan manual, con una máquina manual, esa máquina debe tener unas especificaciones de, de que no vaya a contaminar. Entonces, que sea realizada, por decir algo, que tenga acero inoxidable, ¿sí? O que que sea un material que no vaya o que no tenga residuos, o sea, que no acumule residuos que puedan contaminar, ¿sí me hago entender? Entonces, ahí, si el proceso es manual, si no es tecnificado, pues el monitoreo y el seguimiento lo tienen que hacer con limpieza y desinfección, o sea, tiene que ser con buenas prácticas de manufactura. ¿M? Entonces, como es manual, pues el seguimiento del monitoreo, pues va a ser, pues tiene que ser obviamente más riguroso, pero tiene que empezar desde la base, ¿sí me hago entender? O sea, que cumpla mínimo con la resolución 2674. No sé si me hago entender o si eso le responde la pregunta yo. Sí, profe, que sí, gracias. Listo, vale. Entonces, este es como el ejemplo de ya el resumen de los principios de HACCP, ¿listo? Entonces, al final debe haber una medida correctiva. Entonces, la medida correctiva es obviamente tener una acción, un responsable y llevar unos registros. Esos registros son, por lo regular, lo que piden son certificados de laboratorio o certificados de calidad del proveedor o registros de las medidas de todas las variables que se tomen y demás. Entonces, lo muestro como para que ustedes tengan una idea de lo que se va a hacer. Entonces, identifican los puntos críticos de control, luego hacen el resumen de los principios, así como se lo estoy mostrando, solamente de esos dos puntos críticos de control o de ese único punto crítico de control que estén tomando. Y ya pues siguen con los siguientes principios. ¿Listo? Pues no expliqué aquí los 7 principios porque pues aquí solamente quería dar a conocer pues los lineamientos o como una guía de cómo desarrollar la actividad. Y siempre pues que ustedes se puedan basar en la bibliografía. ¿Listo? Entonces aquí en la bibliografía hay un libro
que me parece que es, y me parece que es muy práctico, perdón, que es este que dice diseño e implementación del sistema HACCP. Esto que yo estoy proyectando acá está en este libro. Entonces dice para la línea de pechuga desmechada enlatada. Entonces, si quieren, revísenlo, diseño e implementación del sistema HACCP, échenle una leidita y también pues la resolución, pues tenerla a mano para que se puedan dar como una idea de cómo desarrollar el trabajo. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso era lo que tenía que, no quise ahondar más porque pues la webconferencia es como para dar los lineamientos, no para ahondar tanto, pero sí para guiarlos un poquito de cómo puedan desarrollar el trabajo. Entonces, chicos, la tarea que les queda hoy es que ustedes puedan elegir primero la línea de producción, que se pongan de acuerdo, que saquen los datos de la herramienta de inteligencia artificial y hagan el diagrama de flujo. Hagan esas tres cositas y me las envían por el foro y yo las voy revisando. ¿Listo? Cosa de que cuando lleguemos al primer CIPA, pues ya podamos trabajar con lo que tenemos. ¿Listo? Y ya, si ustedes ya quieren empezar a identificar puntos críticos de control, puntos de control, está perfecto. Y si me quieren mostrar en el siguiente CIPA, en la siguiente reunión, me quieren mostrar sus avances, pues los revisamos y los miramos y mira, y entre todos analizamos si es así o no es así, si vamos por el camino o no. Entonces, no sé si yo o Lina tengan alguna duda. No, profe, súper chévere. Ese es como en mi campo profesional, yo laboro aplicando planes de saneamiento y todo. HACCP no he llegado a aplicar, solo Ajá. pues como lo más básico, pero a mí me encanta eso. Ah, Yo te conté listo. que había otros IPAs, pero me salí, yo dije, no, me voy a quedar en esta. Ah, qué pena. Profe, yo te hago Bueno, una listo. pregunta, pues eso es nada que ver Señor. con la clase. Yo te hago una pregunta, ¿cómo uno en una finca donde se produce café, es una microempresa, ¿sí? Sí. Que le solicitó la notificación sanitaria y demás, pero pues el INVIMA no ha ido todavía por primera vez. ¿Cómo puede uno potabilizar el agua? Eh, Porque obviamente pues se pide que sea agua potable para manipuladores o para procesos, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo puede uno potabilizar esa agua de una manera como muy artesanal? Pues, o sea, no sé, porque es que ellos, digamos, en esa finca ellos tienen almacenamiento de agua, pero no es potable, o sea, entonces quisiéramos potabilizar esa agua. ¿Hay alguna manera de hacerlo o definitivamente no? Pues ahí hay que arrancar primero de dónde toman el agua. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde toman esa agua? No, profe, no tengo toda esa información. Me dicen pues que es como del comité de cafeteros, pero no sé si será de una cañadita o que nace pues natural o sea, no sé, yo averiguo. Pues lo que pasa es que sí se puede potabilizar, sí, obviamente se puede, pero toca identificar varias cositas. Entonces hay que arrancar primero de dónde la toman, de un río, de un pozo, de un lago, de un tanque, ¿de dónde? ¿Listo? Sí, sí. ¿Por qué? Para poder saber cómo tratarla, ¿sí? Porque si la toman de un río, pues ahí es un poquito más complicado porque pues totalmente, pues tocaría empezar a mirar bueno, la toman del río, en dónde van a almacenar el agua del río, si hay posibilidades de poner filtros de la salida o pueden ser filtros ya tecnificados o pueden ser filtros que yo he visto que hay unos filtros artesanales que lo hacen con piedras, con una tierra especial y demás. Entonces tocaría empezar a mirar cómo es la toma de esa agua, qué materiales se utilizan para poder tomar de la fuente de esa agua y empezar a mirar en dónde se puede empezar a hacer ese proceso de filtración. Porque hay veces, hay muchas formas de filtrar, muchas formas de filtrar de forma artesanal. Yo las básicas que he visto han sido primero poniendo trampas, o sea, trampas donde se pueda primero quitar la parte de tierra, palos, piedras, luego sigue Ok. otra fase donde sigue otro tipo de filtración, entonces va de mayor a menor. Entonces, primero quitar impurezas gruesas, luego quitar impurezas más pequeñas,
luego ya nos concentramos en quitar la parte microbiológica, luego ya sigue la parte de metales. Es algo que toca revisarlo bien, no es tan fácil, pero sí se puede hacer. Toca es mirar cómo se hace, cómo lo toman ellos y ya qué posibilidades y qué recursos tienen para hacer la potabilización. Les sale mejor comprar agua potable para esos Ah, procesos. exacto, sí, a veces sí sale mejor así. Porque Entonces, es por eso café, te pues, digo, y no se hace, pues, como tanto proceso en húmedo, o sea, es muy poco. ah, Pero ok. de todas maneras, pues, claro, si el INVIMA no los ha visitado y si necesitan que cuando vayan, pues, se garantice esa agua potable. Mm, ¿y la finca es muy lejos de del pueblo? Sí, profe, eso es por acá en el Quindío y sí, siempre está lejitos. Sí, es que sí, esa parte siempre es bien complicadita. Y yo creo que ahí hace énfasis el INVIMA porque pues ellos no les interesa, es como empresas, yo trabajo en empresas que dicen, ay, no, es que nosotros somos pequeños, ¿cómo nos van a exigir tanto? Ah, no, se está produciendo alimentos, usted tiene que cumplir así sea Sí, pequeño, claro. sea grande. Sí, Sí. sí, sí, ellos se pegan de ahí, obviamente. Si ya se metió en el negocio, tiene que cumplir como se. Bueno, voy a leer la pregunta de yo. Gracias. Bueno, Laura, dice, las trampas de grasa. Respecto a las trampas de grasa, es posible por aquí. Bueno, la pregunta es la siguiente. Si se instala una trampa de grasa en una zona de producción envasada donde hay riesgo de que se riegue el producto en el suelo, me refiero a aceites, esta puede estar en esta área o debe estar direccionada a la tubería al exterior del área de producción. Es decir, si una trampa de grasa está dentro del área de producción bajo tierra, pero periódicamente se hace el respectivo aseo de esta, es permitida en esta área, pues cumpliendo los requisitos de higiene, lo digo porque hoy por ahí que las trampas de grasa deben de estar en el exterior de la zona de producción. Sí, las trampas de grasa deben de estar afuera. Aquí me estás diciendo que las manejan bajo tierra. Pero periódicamente se hacen. Pues si ustedes las manejan así y les funciona así, lo único es que cuando vaya el INVIMA, ustedes tienen que argumentar muy bien, que esa trampa de grasa no va a contaminar o no va a tener alguna repercusión sobre el alimento o sobre el producto que ustedes están trabajando. Y si tienen las evidencias de que les hacen eh, pues mantenimiento, les hacen limpieza y demás, yo creo que puede pasar, no hay problema. Exactamente, por la emanación, sí, por la emanación de gases, exactamente, sí. Pero me parece buen sistema bajo tierra, nunca lo había escuchado. Y bajo tierra me parece que es mucho mejor. Y las trampas de grasa, obviamente que estén bien armadas y que estén cumpliendo su función. ¿Listo? Eso es básicamente, porque muchas veces eh, de pronto la norma dice una cosa, ¿cierto? Pero si ustedes lo están haciendo de una forma diferente y les está funcionando, es que se argumenten muy bien ante el INVIMA para que el INVIMA no les vaya a echar abajo eso. Pero si está así, les está funcionando así, me parece perfecto, exacto. Y llevan registros y todo. Sí, sí está bien, me parece que se puede hacer así. Listo, yo. ¿Yo en qué trabaja? La profesora de aceite de coco. Ah, ok, listo. Sí, dale, sí, me parece bien. Entonces, sí, empezando es difícil, porque pues obviamente certificarse o sacar notificación sanitaria, si uno no tiene los recursos o no tiene, es difícil. Pero si ustedes tienen todo implementado y están empezando ahí de poquitos, pues bien, y lo que te digo, argumentar muy bien cómo están manejando la trampa de grasa, yo creo que con eso no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna otra duda? Charek, ¿tiene alguna duda? Xiomara, señor, dime.
Profe, yo tengo es una duda con respecto a los compañeros que me correspondió en la parte colaborativa. Sí, porque Les ¿qué he esta- pasó? les he estado escribiendo e hice un grupo, pero pues nadie me responde ni nada, profe. ¿Están perdidos? Están totalmente perdidos. Ay, Dios mío, sí, es que esa es la parte complicada del trabajo colaborativo. Pues, Charik, ya cuando arrancamos, arrancamos el 2 de septiembre, hoy ya es 9. Ustedes tienen que entregar el 18. Pues yo lo que recomiendo es que empiece usted solita a trabajar. Empieza a trabajar. em, a ver si de pronto de aquí al día se une alguien. Y si no, pues trabaje sola, porque es que la verdad es muy complicado estar rogando y estar, porque entonces tú empiezas a buscar y nadie responde y te coge el tiempo y ya cuando te das cuenta ya tienes que entregar. Entonces lo que yo te Y recomiendo es que empieces a trabajar solita, ¿sí? sí, Que profe, con... es que por eso fue que también lo hice para ver si alguien pues me respondía para comenzar, pero pues si nadie me responde, sí va a hacer eso, profe. Listo, sí, dale, tranquila que yo les estoy diciendo a sus compañeros, empiecen a trabajar de una vez, me pueden enviar avances al foro y yo los voy guiando por allí. Y cuando ya llegue el CIPAS, si tiene alguna duda o inquietud, pues seguimos resolviendo por allá. La idea es trabajar entre todos, pues para que les quede un buen trabajo. ¿Listo? Listo, profe, sí, señora. Buenos, John, se permiten puertos de maderas pintadas con pintura epóxica o aislante. Puertos de madera, pero que tengan capa protectora aislante. La verdad es complicado, porque la madera es madera. Y aunque tú le eches cosas a la madera, pues o sea, con el tiempo vas a estar, pues tienes que empezar a hacer mantenimiento de las puertas, tienen que empezar a mirar. O sea, tener puertas de madera es doble trabajo, me parece a mí. Porque cuando tú mismo le estás diciendo, la vamos a pintar, pero entonces cada cuánto vas a estar echándole esa pintura epóxica. Y esa pintura epóxica tiene, o sea, ¿cómo? O sea, les está echando una pintura que no sabemos si esa pintura después va a tener repercusiones, si esa pintura se va a caer, si esa pintura, o sea, me parece que no es la solución porque te estás poniendo como un problema sobre otro problema, ¿sí me hago entender? Entonces, lo mejor es que tengas, o sea, no puertas. Porque, o sea, revisa bien la resolución, porque yo he visto que a veces no ponen puertas, sino ponen, ponen esas divisiones en plástico. Pues es que dependiendo de lo que ustedes manejen, ¿listo? Porque pueden reemplazarlo por otro material que de pronto no contamine tanto. Pero si esa parte de pintura epóxica es bien complicada. De pronto sí, ahí sí les ponen más problema. Preferible que la dejen solo en madera. Pero no, entonces trata de empezar a cambiar los materiales. Toca revisar, que revises bien la resolución 2674 y empiecen a mirar qué pueden colocar en lugar de puertas. ¿Listo? Tiene que ser puertas, no puede ser otro sistema. Es para entrada de qué. Porque es que también hay que tienen que mirar a qué conduce. ¿Conduce directamente al proceso de alimentos o conduce a las oficinas? ¿A qué conduce? ¿Sí? Porque obviamente si es directamente al área de alimentos donde se maneja el proceso, no puede tener puertas y mucho menos de madera. Para separar producciones de bodega, no, no, madera no va. Este es un problema con la madera y te van a poner mucho problema. ¿Listo? Entonces, trata de ubicar otro sistema de separación que no sea madera. ¿Listo yo? Vale, no, con gusto. Listo, muchachos. Entonces, nada, entonces ya los dejo. Yo creo que hasta aquí ya fue la conferencia. Yo ahorita paro la grabación, descargo la grabación y la publico en el foro para que si ustedes quieren revisarla nuevamente, pues la puedan consultar y la tengan ahí a mano.
Listo, muchachos, entonces les agradezco Lina Marcela, John Freddy y Charit por su asistencia. Y nada, entonces para la siguiente sesión de CIPAS, esta era una web conferencia, pero para los CIPAS sí necesito que por favor se inscriban no la plataforma, por el campus virtual. ¿Listo? Entonces ahí aparece ya ofertada el CIPA, entonces por allí se inscribe y por allí ingresan. No vayan a ingresar por el enlace que hay en el grupo de Teams, sino ingresan por el enlace que les bota el de la plataforma y una vez quedan registrados en el CIPA. ¿Listo? Ah, bueno, señora. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, Gracias, lo profe. mismo, que pasen una feliz noche.